Alfredo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, te hago una consideración previa a propósito de los invitados que hoy han estado en el programa, por demás interesante además las opiniones, y más allá que el doctor Vega decía, vamos a ver si podemos levantarle el ánimo a Blanco, porque me había notado un poco escéptico, pero después de las afirmaciones que hemos escuchado es para estar escépticos, ¿no? Sí. De las cuestiones que decían en el primer bloque, estas, digamos, citó tres razones que complican a nuestra sociedad. Una es eso que él denominó la simpatía por la corrupción, pero las otras dos, que son de naturaleza estrictamente económica, la permanencia de un tema inflacionario muy difícil de dominar, y además la desigualdad, La uno lo distribución mide del ingreso. por el coeficiente Gini o por cualquier indicador. Creo que esos son condicionantes muy fuertes para el desarrollo de la política económica. Y creo que lo otro fue lo que decía la doctora Alejandra Torres recién en el bloque, cuando decía esto de que tenemos un Estado al cual se le demandan prestaciones que no cumple adecuadamente, ¿no? Ella decía, tenemos muchísimos empleados públicos, y el dato respecto del impacto que tiene el gasto en personal sobre los presupuestos provinciales, es indicador de eso. Ni hablemos de los municipales, porque si te empezás a analizar eso... También. Bueno, pero yo a eso le agregaría que, aunque hay muchos empleados, en realidad da la impresión de que Argentina no tiene un Estado fuerte. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que ese Estado es incapaz de arbitrar en los conflictos que en toda sociedad existen. Entonces, vemos que en cada una de las cuestiones que se toma una medida, los sectores afectados tienen una capacidad para protestar y quizás para avanzar sobre los derechos de otros, y el Estado parecería con cierta incapacidad para, digamos, ordenar ese conjunto de acciones de los distintos sectores, ¿no? Me parece que eso es otro elemento que además complica la posibilidad del diseño de una política económica que dé mejores resultados que los que ha tenido la Argentina en las últimas décadas. Y vamos ahora a lo de la coyuntura económica, que era el tema del cual íbamos a conversar. Tengo la impresión de que, ya lo he dicho en un programa anterior, de que el gobierno tiene muchas dificultades para coordinar la política en las distintas áreas. Es decir, tengo la impresión que mientras Sturzenegger da la impresión que ahora vuelve a endurecer la política monetaria, seguramente porque los datos de inflación que están recibiendo no son tan buenos como esperaban. Bueno, mientras Sturzenegger hace esta cuestión, las otras áreas responden con sus propias políticas individualmente. Hay una falta de coordinación, creo yo, y creo que tiene que ver con el hecho de que Duhovny es un ministro que en realidad tiene que responder por la política económica, pero no maneja los instrumentos. ¿Me permitís hacer un comentario? Sí, sí. Pero no se lo quería hacer a Alejandra, quería hacerlo con vos. Esto que decía Alejandra, que la semana pasada se trató con todos los gobernadores, el promotor, el ideólogo de esto, se llama Nadine Argañarás. Y Nadine Argañarás, después de esto, ya no está más en el gobierno. Debo entender dos cosas. O hay algún problema personal de Nadine, o esta decisión de haber firmado esto que de alguna manera constriñe la actividad política del resto de los gobernadores que gobiernan las provincias en un año electoral, le complica la vida. Bueno, el acuerdo que, bueno... Digo, reforzando lo que vos decías, sí, ¿no? Sí, este acuerdo que en realidad, bueno, Alejandra decía que le parece todavía demasiado suave para realmente poner en caja las finanzas provinciales. En realidad ha sido, bueno, ayer lo presentó, me parece acompañándolo muy fuerte, el gobernador de Córdoba en la reunión mensual de Fundación Mediterránea. Presentó además los números de Córdoba. Aprovecho para decir, hizo una muy buena exposición el gobernador, con números que seguramente trabajó Osvaldo Jordán o Abel Farfán, me parece muy adecuadamente presentados. Pero sin lugar a dudas, esto de tratar de poner en orden las cuentas públicas provinciales y este compromiso que se ha asumido, todavía le falta pasar lo que vos decías, que es la discusión en el Parlamento, en el cual, por supuesto, la Nación tiene muchos elementos para tratar de seducir a los gobernadores provinciales, pero es toda una discusión, en la cual seguramente va a aparecer la discusión de la coparticipación, ¿no es cierto?
Pero, digamos, vuelvo a lo de la coyuntura. Sí. Me parece que el gobierno, el mes pasado tuvo una mala noticia con el índice de precios al consumidor. Sí. Vamos a conocer seguramente el próximo martes, diría yo, el dato de INDEC, del marzo. IPC, y me parece que algún indicio debe haber de que no va a bajar tanto, porque va a impactar a algunas modificaciones que ha habido en materia de tarifas, pero además debe haber algún indicio de eso porque el Central subió la tasa de las LEVAC, claro. aunque las LEVAC no son hoy la tasa de la política monetaria, es la de los pases, pero claramente está tratando de absorber dinero. Si uno mira la evolución de la cantidad de dinero, nuevamente da la impresión de que va a tener una política monetaria dura, o un poquito más dura. Y eso obviamente tensiona otro objetivo que le debe preocupar mucho al gobierno, que es el nivel de actividad de la economía. Claro. De hecho, el gobierno ha hecho anuncios, como es el anuncio que se ha hecho ayer vinculado a la construcción, y va a haber seguramente programas para el tema de calzados, para el tema de textiles, etcétera, porque el gobierno ve de que son sectores que, si hoy uno mira los números de enero, de febrero, de la industria, salvo excepciones, entre las cuales obviamente está la maquinaria agrícola, el resto tiene malos números. Y si uno mira el estimador mensual de la actividad económica, el anticipo de lo que es la evolución del Producto Bruto Interno, también todavía tiene una performance muy lejos de lo que el gobierno esperaba, que era la recuperación a fines del año pasado. Entonces digo, creo que sería saludable que hubiera mayor coordinación. Yo sé que hay personas que dicen, no, lo ideal es que el Central sea independiente. Y de hecho, cuando Sturzenegger toma decisiones, está bien que las tome al margen de los objetivos que tenga economía. ¿Por qué? Porque él tiene que acompañar al gobierno con un objetivo que es bajar la tasa de inflación. Y hay gente que cree que es muy bueno esa independencia. No todo el mundo comparte que el Central tenga que ser independiente, pero digamos es lo que el gobierno ha planteado como estrategia. Ahora, el ministro de Economía, que en realidad habla poco, no habla nada. Es explicable por qué no habla. Porque imagínate que le haces una entrevista, hace poco le hizo una Slotovia, y le decís, ¿cómo ve el tema de la inflación? Entonces el tipo, ¿qué va a decir? Bueno, mira que el relevamiento que hace el Banco Central dice que la tasa de inflación tiende a decrecer a medida que pasan los meses. Y eso es por la política del Banco Central. Es decir, no es de él, es de Sturzenegger. Hay un dato significativo, Alfredo, de esto que acabas de decir, y me prendo al comentario tuyo. Si el índice de marzo es alto, hay que ya repensar que las paritarias que se cerraron con ajuste de inflación ya llevan ajuste. Ya van a llevar ajuste. Sí. Y las que no se cerraron van a exigir en función de eso. Mi impresión personal es que el índice, cuando sale el índice de marzo, no va a ser el de febrero, ¿no es cierto? No. Pero tengo la impresión que va a ser más de lo que el gobierno esperaba. Y eso obviamente complica no solo las paritarias que se han cerrado, sino las que están en proceso de discusión, porque obviamente eso puede llegar a atentar contra el objetivo de estabilizar la economía, ¿no es cierto? Si hay mucho reclamo. Y a eso tenemos que sumar, y con esto termino, algo que vos dijiste, el gobierno estaba esperando que terminara marzo. Terminó, yo creo, con una manifestación mejor de la que esperaba, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero sin lugar a duda, está claro que es como que ya estuviésemos lanzados en la campaña electoral, por el comportamiento de la oposición y por el comportamiento del gobierno. De manera tal que de aquí en adelante es altamente probable que entre nuestro comentario y nuestro programa semanal tenga un porcentaje de cuestiones que tengan que ver con lo que está ocurriendo en la superestructura política, más de lo que está ocurriendo en la economía. O en todo caso, la economía va a estar subordinada como un argumento del debate político. Y yo diría también que la economía va, más que subordinar al tema político, va a ejercer una gran influencia en las decisiones políticas futuras e inclusive en el futuro político de este gobierno. No, seguramente. Voy a decir algo, digamos, un poco más optimista para seguir el consejo que me daba Canco Vega. Digo, yo estoy convencido de que la economía va a mostrar una recuperación. Y tengo la impresión que el gobierno, que ha advertido eso, está apurado porque eso ocurre, porque si eso ocurre, los opositores hacen bien en apurarse a protestar, porque les va a resultar más difícil protestar si la economía está creciendo.
Alfredo, nos encontramos la semana que viene. Nos vemos la